desde La Habana. Todo listo para iniciar una nueva emisión de Noticias.cu correspondiente a este martes 5 de agosto de 2025. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Llega a Cuba donativo para tratamiento de niños con cáncer. Reconocen desde Sri Lanka huella de Fidel en antiimperialismo actual. Hotel Meliá Costa Rey de Cayo Coco exhibe resultados positivos en primer trimestre del año. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Noticias.cu. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Este 4 de agosto, el proyecto Atuey, guiado por Gloria Larriba, volvió a la mayor de las Antillas. En esta oportunidad llegaron con insumos médicos para el tratamiento de niños con cáncer. 9 de cada 10 niños con leucemia podrían sobrevivir si reciben el tratamiento adecuado. Este milagro estadístico choca contra el bloqueo. El medicamento justo, la cura necesaria, muchas veces llegan tarde o sencillamente no llegan. Al final, son los niños quienes pagan el precio de una política que no entiende de urgencias ni de ternura. Por eso, un grupo de 17 integrantes del proyecto Atuey cruzó el mar para traer medicamentos a los niños cubanos. Son jóvenes y activistas que vienen de diferentes estados, who spent the month of July raising funds in order to bring the cancer medications here los today. cuales pasaron todo el mes de julio organizando fondos para poder financiar y traer estas medicinas a Cuba. And not only did they fundraise, they also educated people in the United States. También no solamente hacían recolectas de fondos, sino educando al pueblo norteamericano. Este lunes 4 de agosto, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue el espacio donde Gloria Larriba y su equipo trajeron lo que parecía imposible, donativos de medicamentos esenciales para atender a infantes con cáncer. A nuestra espalda tenemos un gran número de medicamentos que nos faltan y que a veces no solamente son citostáticos, sino son cosas tan sencillas como una jeringa, como una sonda o como algo para controlar los desagradables eventos de la quimioterapia, como controlar los vómitos y mantener a un niño saludable para que pueda comer, para que pueda reír y sobre todo para que pueda seguir tolerando las terapias que le van a salvar la vida. Durante la conferencia de prensa, el compromiso del proyecto Atuey quedó claro. No solo son entregas de tratamientos para los hospitales pediátricos Juan Manuel Márquez y Borrás Marfán de La Habana, sino también para José Luis Miranda de Villa Clara. Es además la promesa de intercambiar ideas y alianzas con los médicos cubanos, de admirar el ingenio de una biotecnología que resiste y avanza pese a las carencias. Primera pausa informativa en la presente emisión de Noticias.cu. Usted no se aparte de la sintonía porque a la vuelta, como de costumbre, haremos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Ya lo anunciábamos, iniciamos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu y comenzamos en Prensa Latina, pues allí es titular que reconocen desde Sri Lanka huella de Fidel en antiimperialismo actual. La Organización Solidaria Bolivariana de Sri Lanka destacó la huella de Fidel Castro en el resurgimiento de la tendencia antiimperialista que recorre Latinoamérica y el resto del mundo. En una publicación enviada a Prensa Latina, su secretario Yiwanta Yajatiza precisó que Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, es uno de los faros de ideas para los dirigentes venezolanos. También consideró a la mayor de las Antillas y Venezuela como guías para que los pueblos de otros países suramericanos fortalezcan el campo antiimperialista y moldeen el futuro político de sus naciones.
De Prensa Latina avanzamos hasta Radio Habana, Cuba, pues allí es titular que Parlamento cubano agradece solidaridad de Brigada Médica Medicuba España. Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, agradeció a los integrantes de la Brigada Medicuba España su permanente solidaridad y apoyo al pueblo cubano. La Brigada Medicuba España llegó a la isla el pasado 22 de julio por la provincia de Santiago de Cuba para participar en labores de reparación y pintura en centros educativos de esa oriental provincia. El grupo transportó 66 bultos con material sanitario, escolar y deportivo, donado por organizaciones y personas solidarias, adicionales a sus maletas personales. De Radio Habana, Cuba, vamos hasta Cubasí y culminamos allí nuestro recorrido por las páginas condominio.cu, pues invitan a la recreación en lugares emblemáticos de La Habana. La Casa de las Tejas Verdes emitió una invitación especial a un andar virtual por lugares emblemáticos de la capital cubana en iniciativa destinada a satisfacer expectativas en lo que va de la etapa veraniega. Este martes comienza con el Camino del Agua en el acueducto de Alvear. El miércoles corresponde a la Ruta Colonial Transísmica de Panamá o Avenida Simón Bolívar y para el jueves está previsto el recorrido en línea por una zona de Miramar. En el último día de su programa, el taller sobre los caminos de la fotografía lo impartirá el fotoreportero Raúl Abreu García. De esta manera culmina nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Nosotros hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos otros temas. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, Económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que delante y detrás de cámara Gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. confía en nosotros para estar siempre bien informados. Y lo anunciábamos en titulares. Una sostenida recuperación en su actividad muestra el Hotel Meliá Costa Rey de Cayo Coco por el empeño de sus trabajadores de brindar una esmerada atención a sus visitantes, mayoritariamente turistas canadienses. La instalación cerró el primer semestre del año con más ingresos que los previstos y una reducción de los costos y gastos planeados. En el primer semestre del año, la instalación de Sol y Playa, todo incluido, categoría 5 estrellas, mantuvo una ocupación lineal promedio de 900 huéspedes diarios. A pesar de transcurrir la temporada de baja, en la etapa recibieron a más de 20.000 turistas foráneos y nacionales, de ellos alrededor de 14.000 canadienses. José vino con su familia a celebrar los 15 de su hija. Una maravilla, es perfecto. Tenemos todo lo que estamos buscando, lo encontramos acá. La gentileza de la gente, sobre todo el calor humano de ustedes, la forma en que nos recibieron. La opinión de José la corrobora Manel. Por l'accueil chaleureux, por el ambiente, por la bienvenida tan cálida que le han dado los trabajadores, por el personal y por la limpieza. Valoraciones que se corresponden con la meta del colectivo de recuperar la confianza de los clientes. El pasado año fue incierto para sus trabajadores después de que por las presiones yanquis en enero se retirara el grupo que administró al hotel con el nombre Pullman Cayo Coco. Desde julio pasado es gestionado por el grupo Meliá tras un acuerdo con la cadena cubana Gran Caribe. No se equivocaron. Nuestros clientes compran playa, sol y seguridad. Y luego por la pasión de nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores tienen mucha profesionalidad, mucha entrega, mucha pasión, mucho sentido de pertenencia. El ahora Meliá Costa Rey cerró el primer semestre con un 12% más de ingresos que los previstos y una reducción de los costos y gastos planeados. En este año ha sido un estadio total del trabajo de Meliá Costa Rey en cuanto a la satisfacción del cliente.
donde llevamos un 96%, a un acumulado un 96% de satisfacción en los servicios, donde el cliente decide como primera opción de viajes nuestro hotel. Alentadora gestión de los trabajadores del Hotel Meliá Costa Rey de Cayo Coco. Y de esta manera culmina la presente emisión de Noticias.cu. Usted no se aparte de la sintonía, porque en breve el colega Hernández Luján le estará ofreciendo pormenores del apasionante mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, les saluda Hernández Luján y esto es Zona Deportiva, un recorrido informativo por la actualidad deportiva de Cuba. Viaja a Asunción, Paraguay, una parte de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos Junior. La Federación Cubana de Boxeo dio a conocer equipo al Campeonato del Mundo. Y Cuba ante Puerto Rico en Copa Panamericana de Voleibol. Y una primera parte de la delegación cubana que nos representará en los segundos Juegos Panamericanos Junior viajó este lunes a Asunción, Paraguay, sede del evento. Estos dos vuelos iniciales trasladaron a la capital paraguaya a los deportistas que entrarán en acción en las jornadas inaugurales del certamen. Encabezado por el presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richard, esta parte de la representación cubana estuvo integrada además por 14 personas, que incluye personal de medicina deportiva, delegados, personal de apoyo y de la prensa, que darán cobertura a todas las incidencias de la fiesta multideportiva juvenil. En el Aeropuerto Internacional José Martí, antes de abordar el avión, Roberto León Richard, titular del Comité Olímpico Cubano, expresó sus consideraciones al colega del INDER, Víctor Vitaliano Báez. Bueno, realmente la participación de la delegación cubana en los Juegos de Asunción tiene una significación especial, por cuanto aquí en este evento se van a poder medir los futuros integrantes de nuestras delegaciones de mayores, sobre todo la de los Juegos Olímpicos del 2032 sobre todo, aunque es posible que algunos tengan el ranking como para participar en los Juegos Olímpicos del 2028, pero la mayoría adquirirán la mayoría de edad en los Juegos del 2032. Esperamos que nuestra delegación pueda aprovechar al máximo esta posibilidad, demostrar sus capacidades en cada una de las modalidades y, por supuesto, defender los colores de la bandera cubana a la altura de como nuestro pueblo se lo merece y como aspira el movimiento deportivo cubano, aspiran nuestras mayores autoridades del gobierno y estamos seguros que van a rendir el máximo acá. Juegos Panamericanos Junior que comenzarán el día 9. Y proseguimos el tema de estos Juegos Panamericanos en nuestra emisión. Los judocas que nos representarán en la cita paraguaya están cerrando por todo lo alto su preparación. El colega Aurelio Preto, alemán, visitó el centro de entrenamiento Cerro Pelado y conversó con Yondré Díaz, uno de los entrenadores de las chicas. Frente a la operación ha estado el profesor Félix Portuondo y el que les habla, y ha durado unas 13 semanas, dentro de las cuales hemos transitado por las distintas etapas que tiene el entrenamiento. Hemos primero creado las bases, un momento de preparación general, especial, hasta llegar al momento que estamos hoy, que evidentemente están en condiciones, en momento competitivo. Las expectativas son grandes, tenemos 4 atletas clasificadas en las divisiones de 48, 63, 78 y más de 78 kilogramos. En la primera de ellas, Yainé Coronado, la Artemisa, en 63 kilogramos Wendy Martínez de Santiago de Cuba, 78 Ligrialis González de Santiago de igual y en más de 78 la ganara Cumpel. Es una competencia también difícil y pese a que podemos incluso hacer algún
pronóstico más objetivo, consideramos que las 4 tienen opciones reales de podio, o sea, de medallas o al menos acercarse a esto. Sin duda lo habíamos hablado, una generación muy joven, pero bueno, se ve el deseo de las muchachas, igual que por supuesto el anhelo de ustedes que sigan adelante. Sí, es una generación muy joven y que también está deseosa de recibir oportunidades, ¿no? A estos Juegos Panamericanos Junior le antecedieron eventos clasificatorios que quizás también con un poco más oportunidades la representación hubiera sido quizás un poco más numerosa, ¿no? Pero estamos satisfechos con ese trabajo que se está haciendo y para el futuro aspiramos a que esta generación pueda incluso acercarse a los logros históricos que tiene el judo femenino cubano. Y una nómina de 8 púgiles se representarán a Cuba en el Campeonato Mundial a disputarse del 4 al 14 de septiembre en Liverpool, Inglaterra. Así lo dio a conocer a la prensa la Comisión Nacional de este deporte. El equipo lo integran 4 atletas de experiencia encabezado por el bicampeón olímpico y 5 veces monarca mundial Julio César La Cruz, representando la división superpesada. Completan el grupo de avanzada el también campeón olímpico y subcampeón mundial Erislandy Álvarez en los 65 kilos, así como el medallista de bronce mundial Alejandro Claro en 50 y Jorge Luis Cuellar defendiendo los 70 kilos. Al decir del jefe técnico Rolando Aceval, los otros son jóvenes valores a los que se le asigna especial seguimiento y serán evaluados en cuanto a la asimilación de la preparación y sus respuestas táctico-competitivas. Ellos son Rolando Martínez en los 56, Luis Enrique Vinén en 60, José Manuel Soto en 80 y Nelson Williams en los 90. Amplía la nota que esta relación no es inamovible de cara a otros eventos y que el subcampeón mundial Seidel Horta de los 55 kilos se enfrentó a afectaciones de salud y aún no acumula la preparación necesaria. El grupo viajará a finales de agosto a la provincia china de Xinjiang para cubrir una base de preparación como antesala del Campeonato Mundial de este año. Y tras varias jornadas de actividad, la competencia final del balonmano masculino escolar culminó en la ida de Capitán Orestes Acosta de Santiago de Cuba. El elenco de la capital obtuvo el primer lugar del certamen, al tiempo que los indómitos ocuparon el segundo escaño. Más detalles en el siguiente reporte. Concluyeron en Santiago de Cuba los Juegos Escolares Nacionales en la disciplina de balonmano masculino, con la disputa de los partidos por las medallas. En el duelo por el bronce, Ciego de Ávila superó a Matanzas con un marcador de 23 goles por 21, logrando así subir al podio en el torneo de esta edición. La final fue protagonizada por La Habana y Santiago de Cuba. El equipo capitalino se impuso a los anfitriones 29 goles por 21, logrando el primer lugar del certamen. Santiago, al quedar en plata, mejora notablemente su actuación del año anterior cuando terminaron en la 4ª posición. Verdaderamente, no solamente yo, el equipo completo está muy contento con este segundo lugar alcanzado. Un segundo lugar que llevó mucho sacrificio, mucho esfuerzo y sobre todo mucho amor por nuestra provincia Santiago de Cuba. Durante la ceremonia de clausura se reconoció el rendimiento individual de varios atletas. El mejor portero del torneo fue Cristian Pérez Rodríguez y el jugador más destacado lo recibió Delvis Martínez Valencia. Gracias a mi entrenador, a mis padres, a mi equipo, gracias también por apoyarnos mucho con los entrenadores, mis compadres, con el club. La Habana se despide como campeón nacional y Santiago de Cuba como subcampeón, con una actuación que deja buenas sensaciones para el futuro de balonmano en la base. Y luego de caer frente a Perú en su debut en la 22ª Copa Panamericana, la selección femenina cubana de voleibol tuvo este lunes su fecha de descanso y este martes se enfrentará al plantel de Puerto Rico en su segunda salida en el Grupo A del certamen que se disputa en la ciudad mexicana de Colima. En el debut, el encuentro resultó muy disputado y tuvo que decidirse en 5 sets. Representó un costoso revés para las nuestras frente a uno de los equipos más asequibles de la llave. Las cubanas se dejaron robar la iniciativa y perdieron la ventaja que tenían en el cuarto parcial, que les hubiera garantizado la victoria y cayeron también en el quinto.
La atacadora receptora Ivy May Vila lideró el ataque cubano y fue la máxima anotadora del conjunto con 19 unidades. La opuesta y capitana del elenco, Desiret Madan, marcó 16, en tanto la central Laura Suárez contribuyó con 13 y la otra auxiliar, Yanis Lady Sánchez, aportó 12. El resto de la formación titular cubana lo formaron la pasadora Gretel Moreno, la central Dayana Martínez y la líbero Atila Aidish Agüero. Colectivamente las criollas fueron superiores en ataque, pero las sudamericanas estuvieron mejor en bloqueo y servicio. A las cubanas se les restan, además del partido de este martes contra las boricuas, sus enfrentamientos ante México y Costa Rica. Y otra vez, los andarines cubanos regresarán a las calles para protagonizar una carrera. Esta vez es la 15ª edición de la Carrera Ideal Olímpico. La Dirección Provincial de Deportes de Mayabeque y las autoridades de la provincia, con el soporte técnico de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Maravara-Maracúa, hacen la convocatoria para este evento pedestre que se efectuará el próximo 13 de agosto. Se correrá la distancia de los 21 kilómetros y 197 metros. Se convoca además la modalidad de relevos masculinos. Se premiarán los 3 primeros lugares masculino y femenino absoluto y de cada categoría los 3 primeros lugares de los relevos, el primer lugar de cada asociación de discapacitados con diplomas y medallas a todos los participantes. El martes 12, a partir de las 2 y hasta las 4, saldrán los ómnibus para trasladar a los corredores desde el parqueo de la Ciudad Deportiva aquí en La Habana y de las direcciones de deportes de cada municipio. Los dorsales de Maravana 2024 tienen vigencia y los que no lo tengan, las inscripciones se realizarán el mismo día 12 a partir de las 6:30 de la mañana en el Estadio Héroes del Mayabeque, en el municipio de Winnis, a partir de la llegada de los corredores. Y a todos se encuentra listo para que este miércoles comience el primer festival de los deportes de mar y playa que tendrán por escenario la mayoría de los círculos sociales obreros aquí en La Habana. Este lunes se realizó la reunión del comité organizador en el Círculo Gerardo Abreu Fontán, sede principal de este evento. El mismo ha sido objeto de acondicionamiento en los últimos días para recibir a los atletas que tomarán parte en varias disciplinas. A su vez, quedaron definidos los lineamientos a seguir durante la marcha del torneo y exhibiciones en los distintos escenarios deportivos. Tras el acto de apertura, el voleibol playero será el primer deporte en competir, el cual tendrá su final el próximo domingo. También ese día tendrá lugar la competencia de apnea y las velas. Reporta Roberto Partagás que la lucha, uno de los deportes más seguidos por la afición, competirá en la jornada de cierre. El festival tendrá una participación netamente capitalina, excepto en el hockey. En esa disciplina participarán jugadores de Artemisa y de Matanzas. Punto final a nuestra emisión. Zona Deportiva le agradece por la sintonía.